Ya. Ahora. Sí. Vale, gracias. Como le iba diciendo, es la misma proposición exactamente igual que la que trajo el Partido Socialista el mes pasado. Ha pasado solo un mes menos para las elecciones municipales, pero vamos, un mes que le voy a contestar, como digo, por enésima vez lo mismo que le contesté el mes pasado. Lo que se hace con esta orden es algo que ya estaba hecho por el... Como le estaba diciendo, lo mismo que se recogía por el Partido Socialista. La tarificación con los servicios concertados, con una sola diferencia, que hoy se recoge un límite para que las empresas privadas no puedan cobrar lo que les dé la gana, como hacían con el Partido Socialista. Y como lo hacían con el Partido Socialista, hoy los andaluces debemos 150 millones de euros. Que, por otro lado, si los andaluces debemos hoy 150 millones de euros por utilizar la concertada, es que esto se hacía antes con el Partido Socialista. Por lo tanto, no es nada nuevo del Gobierno de Juanma Moreno. Por otro lado, estas derivaciones de pacientes se hacen en momentos excepcionales, en situaciones de emergencia sanitaria. Y esto viene recogido en las leyes andaluzas para los conciertos sanitarios. Por tanto, esto es del Partido Socialista. Porque estas leyes andaluzas de los conciertos sanitarios la hizo el Partido Socialista y esta orden la hizo el Partido Socialista. O sea, ¿qué nos están contando, señora Collado? Que esto es de antes. Y si debemos esa deuda es porque ustedes utilizaron, porque es que en Andalucía los conciertos lo inventó el Partido Socialista. Mire, dicen ustedes que están aumentando los conciertos en Andalucía y que se está precarizando al personal sanitario. ¿Cómo se van a estar aumentando los conciertos en Andalucía si en Andalucía ahora se gasta menos que nunca en toda la historia de la sanidad en Andalucía? ¿Cómo, si somos la tercera comunidad autónoma en España que menos gasta en conciertos, nos están diciendo que se está aumentando? Es incompatible, no puede ser. ¿Que se está precarizando a los sanitarios? ¿Cómo se va a precarizar? ¿Es precarizar estabilizar el 60% de la plantilla? ¿Es precarizar aumentar el sueldo? ¿Es precarizar aumentar la hora de guardia de festivo y la de noche? ¿Es precarizar hacer contratos mínimos de 6 meses cuando antes se hacían solo por hora? ¿Es precarizar que un enfermero o un médico hoy gane más que hace 4 años? Imposible, es incompatible. Mire, yo le resumo. En Andalucía no se va a privatizar la sanidad, porque no es privatizar la sanidad tener 46 nuevos centros públicos sanitarios, tener 5.000 sanitarios más en la sanidad pública y tener 4.000 millones más en la sanidad pública en Andalucía que los que había antes con el Partido Socialista. Si ustedes quieren seguir haciendo campaña para las municipales a costa de la sanidad, pues sigan ustedes mintiendo. Pero yo le advierto que lo que están haciendo ustedes es perder el tiempo. Y están perdiendo el tiempo porque es la misma campaña que hicieron en las autonómicas y los andaluces no se lo creyeron. Porque volvieron a confiar en Juanma Moreno. Por tanto, se está confiando en la política que está haciendo Juanma Moreno en sanidad. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mire, señora Martínez, esto es una agenda de las que me han mandado unas cuantas esta mañana, ¿vale? Mírela bien, por favor, porque esto es lo que están sufriendo los jerezanos y jerezanas. Fíjese, hasta el día 12 de abril no tienen cita con su médico o médica, no sé si es un médico o una médica. Mírelo, porque esto sí que da vergüenza. Y mire esto. Y mire, encima culpan a los andaluces de que dejan las consultas vacías. Si a mí me dan cita el día 12 de abril y resulta que tengo un problema grave, o bien me he muerto antes del día 12, o bien me voy a urgencias hospitalarias y las colapso, que ya están colapsadas, o bien me voy a la privada si tengo dinero, como hizo este señor de Jaén, que todos los ahorros de su vida se los tuvo que gastar para no morirse porque no lo operaban en la sanidad pública. No culpen, de verdad que no tienen vergüenza culpando encima a los jerezanos y jerezanas porque no acuden a la consulta. ¿Cómo se pueden esperar 15 días para que te vea tu médico o tu médica de familia? Cuando tienes un problema tienen que verte en la peor crisis y en los peores momentos. Jamás te habían atendido después de 48 horas en la época que gobernaba el Partido Socialista, y se lo digo porque yo estaba trabajando en ella. Jamás, señora Martínez, jamás. Y los 200 y todos esos incrementos que usted ha dicho van a la privada y jamás se había privatizado la atención primaria, ni en este país
ni en Andalucía, jamás. Y yo espero, como le dije en Diputación la semana pasada, señora Martínez, que esa cesión que ha hecho este Gobierno de Mamen Sánchez del edificio de 10 méritos cuando se construya con dinero, impuestos de todos los andaluces y jerezanos, no se destine a que lo ocupen los médicos y médicas privadas para pasar consultas y ganar dinero ahí. Eso espero yo que no ocurra, fíjese, espero que no ocurra, que ese centro que se va a construir, que es cesión gratuita de este ayuntamiento por los jerezanos y jerezanas, no sea utilizado para la primaria. Y déjense ya de mentir. Mire, si los andaluces y las andaluces lo están sufriendo, si nos lo cuentan, si están... ¿Por qué se cree usted que se van a la calle? Porque no tienen cosas mejor que hacer, porque lo están sufriendo. Porque todas esas patologías crónicas de hipertensión, de diabetes, patologías cardíacas, si no se le hace la prevención y la promoción que se venía haciendo en atención primaria, que es el fin principal que tiene la atención primaria, acabarán muriéndose antes. Acabarán muriéndose antes, señora Martínez, y eso es lo que de verdad nos duele y eso es lo que de verdad importa, que esas personas sean atendidas en la joya de la corona que ha sido la atención primaria en Andalucía, con la prevención, con la promoción, evitar que se compliquen su patología, evitar que enfermen y evitar que acaben muriendo antes de tiempo. Ese es el verdadero problema. Señora Martínez, por supuesto que lo que quieren ustedes es privatizar, por supuesto que es lo que quieren privatizar. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues porque si tengo que esperar listas de espera de 5, 6, 7 meses, de un año para que me puedan diagnosticar un cáncer, para que me puedan hacer una rehabilitación cardiológica, para que pueda hacer una rehabilitación, en el caso que nos contaba la señora Estefanía Brazo el mes pasado, acerca de una persona que sufra un ictus. Evidentemente esas personas tienen urgencia porque le atiendan. Evidentemente, si no tienen esa urgencia en el hospital y tienen recursos, van a intentar pagárselo. Por eso lo van a privatizar. Pero no solo por eso, sino que privatizar también. Hemos visto en plena pandemia cómo las personas tenían que hacer cola en medio de la calle mientras llovía. Personas enfermas. Y la Junta de Andalucía ni mu, porque no le importa. También es privatizar, pagarle a la privada 2.300 euros por atender 20 consultas y a la pública 200 euros. No solo privatizar, sino que es una vergüenza absoluta. También es privatizar que los traslados hospitalarios se hagan en una ambulancia que tiene un boquete por donde entra el agua, un boquete, que además lleva a enfermos de oncología que no pueden, a los que no les puede dar el sol y tienen que ir con cartones para ponerlos en el cristal para no enfermar aún más. Eso es privatizar la sanidad pública, por supuesto que eso es privatizar la sanidad pública y precarizarla hasta unos puntos absolutamente indignantes para los pacientes y las pacientes, absolutamente indignantes. No puede usted decir que no hay suficiente, que la persona que necesite urgencia, que se vaya a la urgencia cuando están absolutamente colapsadas. No sé si ha tenido usted la suerte de no pisar las urgencias del Hospital de Jerez en su vida, porque desde luego decir eso es no haberla pisado en su vida, porque está absolutamente colapsada, además de que recibe, que está muy limitada en lo que puede atender. Y por último, esta no es una proposición exactamente igual que la del mes pasado, ni mucho menos. La del mes pasado suponía efectivamente la solicitud de aumentar los salarios y las condiciones laborales del personal sanitario. Esta va absolutamente en contra y claramente absolutamente en contra de la orden que ha sido aprobada, porque entonces todavía no había sido aprobada. Pero como aquel mismo día salió la orden, estuvimos debatiendo acerca de esta orden, pero realmente la proposición fue otra. Le recomiendo que lea usted en relación a la sanidad, por favor. ¿Votamos? ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? Aprobado por mayoría. Pasamos a la siguiente proposición del concejal no adscrito
señor Cardiel, relativa al servicio de autobuses. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, volvemos a hablar de autobuses urbanos, pero me gustaría situar un poco el contexto para que entendiéramos la importancia de la cuestión. Jerez, al igual que otras muchas ciudades andaluzas, tenemos una tasa de desempleo muy alta y de desigualdad en las rentas que son estructurales. Jerez es la cuarta ciudad de más de 100.000 habitantes que menos renta tiene por habitante. Es decir, somos una ciudad pobre, dicho en pocas palabras, somos una ciudad pobre. Tenemos unos 2.000 euros de media menos que la media. Existe además una diferencia del 300% en las rentas entre los barrios con más renta y los barrios con menos renta dentro de la ciudad. Todo esto son datos del Instituto Nacional de Estadística. Jerez es la segunda ciudad de Andalucía de más de 100.000 habitantes. 100.000 habitantes son una cantidad bastante considerable, que tiene menos salario, ¿vale? Es la segunda ciudad de Andalucía con menor salario, siendo el de las mujeres un 18 menos que la media de los hombres. Por cierto, las mujeres son usuarias del transporte público en un 10% adicional más que los hombres para ir a su puesto de trabajo. Tenemos una tasa de desempleo que la hemos recordado muchas veces en este pleno, pero que asusta. Una de las más altas de España, con más de un 25% de desempleo, que por cierto ha crecido últimamente. Casi 12 puntos por encima de la media. ¿Por qué es importante? ¿Por qué damos la matraca con el tema del autobús? ¿Es porque nos gusta quejarnos? No, es porque necesitamos tener el derecho a la movilidad dentro de la ciudad. Necesitamos tener un autobús por derecho. La movilidad desempeña un papel fundamental en la vida de las personas. Es la que te permite la libertad de elección sobre en qué barrio vivir, dónde trabajar, dónde poder elegir tu puesto de trabajo, y es indispensable para poder acceder a servicios públicos esenciales como son educación y sanidad. En educación es especialmente relevante porque hablamos de menores de edad que tienen que coger el transporte público para ir a su centro, así como del ocio y del disfrute del tiempo libre. Resulta, en definitiva, un elemento determinante del bienestar de las personas y de su calidad de vida y una forma de paliar la desigualdad. ¿Qué es lo que tenemos en Jerez con la red de autobuses actuales? No, pues tenemos una red, que ya hemos hablado de ella, pero una red con líneas muy largas y muy sinuosas, con un alto índice de solapamiento, en que la frecuencia media, estos no son datos que me invento, son cogidos de los horarios públicos de los autobuses, la frecuencia media de paso es de 49 minutos. 49 minutos es la media que tienes que esperar para coger un autobús, es la media, ¿eh? Hay líneas más cortas y líneas más largas. Pero vamos, que tengo aquí los datos. Por ejemplo, la línea 7, la frecuencia promedio son 53 minutos de espera. Por ejemplo, en la línea 6 son 27 minutos. 49 la media. No hay interconexión con los barrios. Si tú haces un mapa de Jerez y ves cómo se distribuyen las líneas están todas mirando al centro de Jerez. Tiene una forma de estrella, de asterisco. Todas miran hacia el centro de Jerez, pero no se miran entre ellas. Los barrios no están comunicados y hay una excesiva duración de los viajes. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Horarios que no son compatibles con el día a día, y la consecuencia es que nadie coge el autobús y estamos en un círculo vicioso de pérdidas millonarias todos los años. Voy a poner un ejemplo. Línea 8, 25 kilómetros de recorrido. 25 kilómetros de recorrido. 1 hora y 55 es lo que tarda un autobús en dar una sola vuelta a la línea 8. Una velocidad comercial de 13 kilómetros por hora y una frecuencia media de 24 minutos. Este es un claro ejemplo de que el transporte público no funciona. Después, si cogemos el reparto modal para el transporte público, vemos que Jerez, el uso del transporte público está en un 5,3%, frente, por ejemplo, al 10,2% de Málaga, 11,7% de Alicante, 12,4% en Córdoba, 20,3% en Granada, 23% en Sevilla, y en Jerez no llegamos al 5%, o sea, apenas llegamos al 5%. Es decir, que de cada 100 habitantes de Jerez, solo 5 utilizan el transporte urbano. No son datos que me invento, sino que están publicados. Este asunto ya lo hemos traído al Pleno y, de hecho, salió aprobado por
unanimidad, todos los concejales y concejales de este pleno instaron a Comujesa a que rediseñaran el mapa de línea del transporte público urbano de Jerez. Y 2 años y pico después no hay nada, absolutamente nada. Por eso volvemos a traer esto para poner en relieve las dificultades que tenemos en esta ciudad para tener un transporte público por derecho. Muchas gracias. Grupo que desean intervenir. Gracias, presidenta. Creo que ha sido interesante la exposición que ha hecho el proponente. Nosotros, desde luego, vamos a votar a favor de esta propuesta porque creemos que es necesario y urgente mejorar el servicio de autobús urbano en nuestra ciudad, mejorar la gestión de los autobuses, algo que cualquier persona que viva en Jerez, y no solo que viva en Jerez, sino también las personas que vienen de fuera, nos lo dicen. El servicio de autobús urbanos de Jerez, desde luego, no funciona y tampoco ilusiona absolutamente a nadie, por mucho que ustedes traten de hacerlo en una campaña de autobombo llenando las marquesinas, algunas de ellas, otras que están en estado tan lamentable que ni ustedes mismos se atreven a poner su campaña de autobombo ahí. Después de 8 años de gobierno del Partido Socialista en nuestra ciudad, claramente el servicio de autobús urbano no ha mejorado, ha empeorado y desde luego en los últimos tiempos hemos visto cómo se están bajando el número de viajeros, está bajando el número de autobuses en circulación y algo que ya clama al cielo, se ha perdido incluso la subvención que el Ministerio otorgaba a nuestra ciudad para los autobuses urbanos. Eso lo ha hecho el Gobierno de Mamen Sánchez. Por lo tanto, eso es algo que es una realidad. No me lo estoy inventando yo, lo dicen los ciudadanos y lo dicen también los propios trabajadores, no solo del servicio de autobús urbano, es decir, los choferes de los autobuses, sino también aquellas personas que trabajan en talleres y demás que nos explican la situación en la que se encuentra lamentable el servicio de autobuses urbanos en nuestra ciudad. Después de 8 años, como digo, antes de las últimas elecciones municipales, el Gobierno socialista de Mamen Sánchez prometió la renovación integral de la flota de autobuses urbanos en Jerez. Cualquier persona puede comprobar cómo esa promesa se quedó en eso, en una promesa porque engañaron a todos los jerezanos, porque no ha habido una renovación de la flota completa tal y como prometió el Partido Socialista. El último anuncio que hizo en junio de 2021 es que se reordenaría la red de autobuses en el marco del nuevo plan de movilidad, y a nosotros nos gustaría que nos explicaran qué ha pasado con el plan de movilidad y si se ha reordenado como prometieron el Partido Socialista, porque es otra de las promesas incumplidas. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta. Creemos que es necesario que de manera urgente se aborde esta situación, que no se puede esperar más y, desde luego, después de 8 años del Gobierno del Partido Socialista, los autobuses están peor, la situación de las marquesinas está mucho peor y la situación también de los trabajadores que tienen que estar conviviendo con esta flota de autobuses pues también es mucho peor que anterior. Por lo tanto, no se puede decir, como digo, que la situación de Jerez funcione en ilusión en materia de autobuses urbanos y es algo que es una realidad, que no lo digo yo, que lo dice cualquier persona que tenga un poquito de sentido común. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, hablando de sentido común, me va a disculpar, señor Espinar, que el PP venga aquí a dar lecciones sobre los autobuses urbanos. Autobuses urbanos que la señora Pelayo compró a la señora de Aznar, que iban a las chatarrerías y todavía estamos sufriendo. Ya quedan menos, ¿eh? No, ni en Cuba los querían eso, de verdad. Y aquí se los compró el Ayuntamiento de Jerez para quedar bien. Para quedar bien y, bueno, pues supongo que aspiraciones políticas, ¿vale? Pero lo pagó la ciudad de Jerez. Y que vengan aquí a hablar de autobuses, desde luego hay que tener poco sentido común, señor Espinar. Porque además, les recuerdo que con la señora Pelayo, que no pagaba, o sea, era cero Hacienda, cero Seguridad Social, pagaba 0, 0, 0, 0. No pagaba a los trabajadores, no pagaba nada. Y no se pudo obtener absolutamente ninguna subvención. ¿Qué habla usted de subvenciones? ¿Qué hable el PP? Por favor, esto es para hacérselo mirar. Por otro lado, señor Cardiel, vamos a apoyar la propuesta. Sí, le voy a explicar porque no ha sido...
Bueno, evidentemente se han mejorado porque ha habido una incorporación de 21 autobuses, con autobuses NC, en fin, es que no tiene nada que ver. Y seguimos trabajando para borrar de Jerez esos autobuses azules de Pelayo, esos autobuses que salen con la nube de humo negro, que estamos deseando terminar con ellos, ¿eh? Ese es el rastro que queremos dejar fuera. Bueno, pues decirle, señor Cardiel, que vamos a apoyar, porque estamos trabajando en ello. Y se está trabajando en la implantación pues de esa nueva red, va por fase. Tenemos ya la implantación de las canceladoras, el seguimiento del autobús a través del sistema GPS que hay que terminar de implementar. El sistema quedará implementado en el momento en el que Comujesa termine con ese traslado de las instalaciones que actualmente ocupa a las nuevas instalaciones de cochera situadas en las antiguas naves de Urbaser, donde se está implementando una sala de control de tráfico a través de los sistemas de GPS embarcados. Por eso le digo que estamos ya trabajando en ello. Tenemos el estudio que se realizó desde Comujesa con la colaboración de MIP, el Instituto de Movilidad de Berlín, estando actualmente pues en fase de estudio para su implantación de las necesidades y las posibilidades que tenemos. El presupuesto que tenemos, los trabajadores y las unidades. Entonces, la idea es ir implementándolo, pero de manera progresiva. Comentar también que ahora mismo estamos trabajando con la FLAMPA para una encuesta que nos permita, mientras vamos implementando ese sistema... Muchas gracias, señor Pérez. Señor Cardiel. Sí, muchas gracias. Bueno, como pueden ustedes se han escuchado ustedes en mi intervención, en los 5 minutos que he tenido no he hablado del estado de los autobuses, de las máquinas que lo mueven. Podríamos hablar de eso, pero en realidad es como mirar el dedo cuando apuntamos a la luna. El problema no es que el autobús sea viejo, es uno de los problemas, digamos que es la consecuencia, pero no es el principal problema. El principal problema es que el autobús solo lo cogen 5 de cada 100 jerezanos. Ese es el problema. No dónde se compraron o qué compró. Yo tengo también retahíla histórica sobre los autobuses, pero es que prefiero no sacarla. Prefiero no sacarla porque además me pasa una cosa, que me pongo muy nervioso y entonces estoy intentando hablar tranquilamente para explicar cuál es la situación de los autobuses, porque es realmente un problema primordial de esta ciudad y que parece que a nadie le preocupa. Digo que a nadie le preocupa porque el señor... Pérez, me alegro que usted me diga que están trabajando en ello, que fue exactamente lo mismo que me contestó en 2019 y lo mismo que me contestó en 2020. Está bien que trabaje, estaría bien que trabajaran un poquito más rápido, pero bueno, eso se lo dejo para ustedes. La cuestión es que hay cosas, evidentemente, que de mucho calado, como es reconfigurar toda la red de autobuses, que tienen muchas, que no es sencillo, está claro que no es sencillo, pero déjenme leer algunas de las opiniones que se pueden leer, por ejemplo, en el Google Maps, en las reseñas, ¿vale?, de los autobuses. No he visto peor servicio urbano que el de Jerez. Los autobuses tardan en pasar, las paradas no tienen nombre y nunca sabes dónde estás. Las direcciones de los autobuses dan muchísimas vueltas y no tienen sentido de la ruta. El recorrido en tiempo real no sale ni en ningún lado, ni siquiera en Google Maps. Lo mejor son sus conductores, que suelen estar dispuestos a ayudarte en lo que sea. Pero realmente espero no tener que volver a cogerlo. ¿Sabéis si hay un autobús en la estación de tren que lleva a la Avenida de México? Me estoy volviendo loca buscando qué autobús coger. Cada vez peor, tenemos un transporte público en estas condiciones. Triste realidad la de Jerez de la Frontera. Tengo que decir que siempre van mal, hacen recorridos muy largos. Desastroso el servicio de autobuses urbanos de Jerez. Hay líneas que apenas tienen frecuencia. Es una lotería que puedas llegar a un sitio a la hora prevista. Este mes he llegado 6 veces tarde al trabajo. Esto no son declaraciones que yo me invento. Son cosas que cualquiera de ustedes pueden encontrar si leen opiniones sobre el servicio de transporte público de Jerez. Pero es que, además de que es cierto que es complejo hacer un rediseño completo como el que nosotros planteamos, que por cierto se lo hemos entregado y no han hecho más que reírse de él y hacerle desprecio. No solo eso, sino que las cuestiones que tienen coste cero, ni siquiera se han implementado en 8 años de gobierno del Partido Socialista. Eso quiere decir que ustedes ni han cogido ni van a coger el transporte público porque no les interesa. Y punto, porque si en 8 años no han sido capaces ni de cambiar el nombre de la parada de la Escuela de Idiomas, ya me dirán ustedes qué es lo que están ustedes trabajando durante todos estos 8 años. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo, como la adelanté fuera de plano al señor Cardiel y siendo consecuente con lo que se llevó a plenos anteriores, vamos a votar a favor de la propuesta. Pero hay dentro de la proposición hay una frase en la que coincido totalmente con usted y que nos tendría que hacer reflexionar. Yo no voy a entrar, y también coincido con el señor Pérez, que la movilidad de los autobuses urbanos de Jerez es un problema que no es solamente exclusivo del Partido Socialista, sino que también del Partido Popular, porque cuando estuvo gobernando nos trajo unos autobuses que no estaban a la categoría de lo que Jerez necesita. Y es una realidad. También le tengo que decir que se trajeron aquí autobuses nuevos y obran en los expedientes y le tuvimos que reclamar, y hay una reclamación judicial a la empresa turca, porque es que estaban más tiempo en el garaje que funcionando. Y aquí se ha dado una serie de despropósitos en relación a los autobuses urbanos de Jerez que nos tendríamos que plantear pues cuestiones, como dice el señor Cardiel, vengan de donde vengan. Y tengan, porque cuando hablamos de gestionar recursos públicos para una ciudad, yo lo digo muy gráficamente, arreglar las aceras no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, sino de sentido común. Y estamos hablando de un problema endémico al que hay que darle una solución. El tema de... Nosotros hemos estado con los comerciantes de la plaza, con los que tengo una especial vinculación, y nos hablan y se quejan que hay líneas que han desaparecido y que le están afectando al comercio. Y eso que usted habla de que se tenga que dar una vuelta de 1 hora y demás, es totalmente cierto. El otro día fuimos a una parada, mi compañera y yo, y aquello yo creo que era más fácil adivinar y acertar un jeroglífico egipcio que lo que ponen ahí. Imagínese usted para una persona mayor que se acerca a una parada de autobuses que da vergüenza y tener que mirar el tema de los horarios. Yo creo que esto es un tema que nos deberíamos de sentar, es un tema que cuesta mucho dinero, que no se va a cambiar. Y lo único que le digo, señor Pérez, que yo creo que usted está trabajando, pero es que le pasaba a un compañero que ya no estaba, que cada vez que le preguntaban por sus competencias, decía, estamos trabajando, pero es que da la casualidad que nos ponemos a trabajar y siempre lo dejamos para después del mandato. Hay que ponerse a trabajar. El tema de los autobuses urbanos de Jerez cuesta mucho dinero a las arcas municipales y a lo mejor hay que darle pensadas, como dice el señor Cardiel, que ya le digo yo, que me da igual del sentido político que venga, porque al final disponer de unos servicios públicos adecuados con unos recursos que escasean, pues yo creo que eso es la mejor de las políticas. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Bueno, por ir por parte, lo que me ha entristecido mucho de la intervención del Partido Socialista es que no asuman ningún tipo de responsabilidad. Es decir, lleváis 8 años gobernando esta ciudad y llevan esos autobuses a los que usted hace referencia circulando 4 veces más tiempo con usted que con el Partido Popular. Por lo tanto, tendrán que ustedes que asumir algo de responsabilidad. Es decir, si ustedes hubieran llegado hace 3 meses, lo podría entender. Pero es que llevan 8 años. Y 8 años donde los autobuses hasta se llueven. Por lo tanto, algo de responsabilidad tendrán ustedes, que llevan 8 años gobernando en nuestra ciudad y sobre todo hacen referencia a unos autobuses que vinieron de Madrid en una situación concreta y en un momento muy concreto. Y a mí me entristece mucho que usted haga referencia a la alcaldesa anterior de Madrid como señora D. Entiendo que cuando es una mujer del Partido Popular se la puede calificar como señora D, pero cuando es alguien de otro partido de izquierda, ahí nos rasgamos las vestiduras. El respeto a las mujeres tiene que ser independientemente de la ideología. Y me parece que ha estado muy desafortunado usted al hacer referencia a una mujer como señora D o mujer D. Y espero que lo retire en su próxima intervención. Y claro, como le digo, estamos hablando que en el año 2011, como usted ha hablado del pasado, vamos a hablar del pasado pero hasta donde viene la realidad, porque ustedes manejan, tergiversan la realidad. Cuando el Partido Popular llegó a la alcaldía había 23 autobuses en la ciudad, 23. Y en el año 2014 se tuvo que rescatar el servicio, municipalizar el servicio, hacerlo 100% público por la trampa que dejó la señora Pilar Sánchez. Eso es una realidad. Y a esos 23 autobuses había que buscarle una solución, porque Jerez no tenía autobuses porque se lo había llevado a la empresa.
¿Y qué se hizo? Buscar una solución rápida, que era comprarlos a Madrid para salvar el servicio, al menos durante un corto periodo de tiempo. Ustedes al final lo han eternizado. Y habla usted de la subvención, de que el Partido Popular, la subvención... Mire usted, Jerez perdió la subvención... Escúcheme. Usted, el Jerez perdió la subvención a los autobuses urbanos, ¿sabe usted qué día? En el año 2008. En el año 2008, con el Partido Socialista gobernando esta ciudad. La historia se repite, señor del Partido Socialista. Se recuperó en el año 2014. En el año 2014 se recuperó 303.000 euros. Y en el año 2015, 339.000 euros. ¿Sabe usted de cuál va a ser la próxima subvención que va a recibir Jerez? 0 euros por la inacción del gobierno de Mamen Sánchez. Y eso es una realidad y es un dato irrefutable. Al igual que es un dato y una realidad irrefutable el estado en el que se encuentran nuestros autobuses y el estado vergonzoso en el que se muestran nuestras marquesinas. Cualquier persona que se dé una vuelta por Jerez y vea el estado en el que se encuentran las marquesinas y que nos digan si Jerez funciona o si Jerez ilusiona con este gobierno del Partido Socialista de Mamen Sánchez. Muchas gracias. Bueno, primero voy a recordar que la pandemia... Voy a recordar que la pandemia afectó a todo el transporte público colectivo, a todo el transporte colectivo, y aquí pues no se hizo ningún ERTE, se ha soportado todo a pulmón y la empresa pues hay que considerar que hay que hacerla viable. Y no, señor Espinar, aquí no se pagaba ni Seguridad Social, ni Hacienda, y ahí la deuda que heredó en la pasada legislatura el Gobierno y que vamos, desde luego, saliendo de ella. Sobre la subvención, le diré que cambiaron las reglas, de hecho el 30% de ayuntamientos se han quedado sin ella. Estamos en nuestro derecho de reclamarla y es lo que hemos hecho. Bien. Señor Cardiel, vale. Señor Cardiel, yo no quiero que se me ofenda, pero tampoco quiero que piense que cuando ustedes hacen una propuesta queda en saco roto. Se ha hecho un estudio sobre la implantación del Metrobús, ¿vale? Que es lo que ahora están sacando un poco para la campaña y oye, en su derecho. En vuestro derecho está y desde luego, ¿no? Pero le voy a dar cifras que emanan de este estudio. Pues mire usted, necesitaríamos para esas 22 líneas 10 autobuses por línea. Serían en adquisición de autobuses 110 millones de euros. Comprenderá usted que no estamos en disposición, no tenemos capacidad de esas adquisiciones. Tendríamos, para cubrir esas líneas, necesitaríamos 425 conductores más, lo que supondría unos 34 millones de euros al año. El coste de rodadura pues serían unos 8,3 millones de euros adicionales al año. Además, habría que aumentar el personal de talleres, etcétera, etcétera. Le quiero decir que no es tan fácil, no es tan fácil. De hecho, ustedes gobiernan en Cádiz. Ustedes gobiernan en Cádiz, es que está aquí cerca. Gobiernan en Cádiz. ¿Y han implantado esto en Cádiz? ¿Han podido implantarlo en Cádiz? ¿Qué frecuencia? ¿Han mejorado las frecuencias de Cádiz? Ni siquiera lo han municipalizado en Cádiz como anunciaron cuando llegaron. Por tanto, una cosa es predicar y otra dar trigo. Una cosa es cuando se está en la oposición y bueno, pues se pide y se exige, y otra cosa es cuando se está en el gobierno y hay que cumplir y hay que ser responsable y hay que hacer viables las empresas y los servicios. Y por eso en Cádiz no implantan esto que quieren implantar en Jerez, siendo muchísimo más fácil, porque nuestra ciudad es muchísimo más compleja, porque no solamente tenemos autobuses urbanos y con una extensión enorme, sino también tenemos una red rural, que además les recuerdo al señor del Partido Popular, además de las nuevas adquisiciones de autobuses totalmente nuevos para Jerez. Gracias, señor Pérez. Bien, gracias. Señor Cardiel, para cerrar. Sí, muchas gracias. Bueno, le agradezco la respuesta. Bueno, la realidad urbana de Cádiz no tiene nada que ver con la de Jerez. Esa comparación
cuanto menos ridícula. Pero bueno, en cualquier caso, nuestra propuesta no es lo que traemos aquí, señor Pérez. Nuestra propuesta no es lo que traemos aquí. No sé si usted le ha dado por leer la exposición de motivos y lo que vamos a votar, porque no es nuestra propuesta lo que se vota aquí. Nuestra propuesta está cuantificada en 42,5 millones. Si hablamos de dinero, podemos hablar de que el Gobierno de España, en una orden de la 892-2021, abordó el transporte sostenible con una subvención de 45 euros por habitante en una primera solicitud y de 30 euros por habitante en una segunda solicitud. Eso hubieran sido 16 millones. Mira, no da para hacerlo todo, pero da para hacer bastante. Con 16 millones de euros de subvención pública hubiera dado bastante para movilidad sostenible. Y no han hecho nada. Pero es que le voy a hablar, ahora ya no de dinero, le voy a hablar de cosas que son gratuitas. Mira, nombre de las paradas. Seguimos teniendo, hoy por hoy, ahora, 2023, marzo, si te metes en la página de Comujesa, ves que hay una parada que se llama Parada Parque Eroski. No existe ese parque desde hace muchos años. El Eroski cerró hace 10 años. Tenemos una parada que se llama Bricor. Bricor está cerrado. Tenemos una parada que se llama Mediamar. Mediamar está, pero está en otro lado. Entonces tenemos una parada de Mediamar que está en la Laguna de Torro, donde estaba Mediamar, que cerró en 2020. Tenemos una parada que se llama Escuela de Tauromaquia, que cerró en 2015. Tenemos una indicación en la parada que pone retiro, sentido retiro. ¿Hacia dónde tengo que coger el autobús? No tengo ni puñetera idea. Tenemos un horario que pone Centro de Salud Montalegre, dirección colesterol. Primero, no existe la avenida del colesterol como tal y además desde el Centro de Salud Montalegre hacia el colesterol, ¿para dónde es? ¿Para La Granja o para Valle Cequillo? Eso no cuesta dinero, eso no cuesta dinero. Eso cuesta tener interés. Tenemos, por ejemplo, una parada que se llama Parada por Vera 2 y Parada por Vera 1, que están en sentido opuesto al sentido de circulación. En sentido totalmente opuesto. Tenemos la parada por Vera 2, está en la Iglesia de la Victoria, y la parada por Vera 1 está más cerca de Cristina. Tenemos una parada que se llama Azucarera, en Guadalcacín, que la Azucarera de Guadalcacín, en fin. O sea, ¿de qué me estás hablando de inversiones millonarias, señor Pérez? ¿De qué me estás hablando si es que no hay ningún interés? No hay ningún interés en hacer que esto sea medianamente entendible. Medianamente entendible, que es una puñetera locura mirar los horarios de autobuses, que no estamos hablando ya no solo de reconducir las líneas, que es lo que habría que hacer para hacer un servicio viable, que estamos hablando de ponerle un poco de cariño, que en 8 años no habéis tenido ni para cambiarle los nombres a las paradas, que el mapa de líneas está desactualizado, que la línea 10 ahora llega hasta la urbanización El Duque y eso no está en el mapa reflejado. Es decir, una persona ve el mapa y está viendo una información que es falsa. Es decir, no hablemos de dinero porque lo que no hay ni una pizca de interés en hacer que el servicio funcione. ¿Voto a favor de la propuesta? Mayoría. Queda aprobada por mayoría. Siguiente, del señor Cardiel también, del grupo no adscrito, una red de supermercados públicos. Perdón. La economía andaluza se caracteriza desde hace décadas por un modelo dependiente y subalterno que supone una enorme vulnerabilidad frente a las sucesivas crisis coyunturales. Las últimas crisis económicas globales, detonadas por causas financieras, como la que comenzó en 2008 y se prolongó durante un lustro, de salud pública como la derivada de la pandemia del COVID-19 y geopolítica, que está relacionada con la crisis de suministro y con la guerra de Ucrania, no son expresiones de crisis coyunturales, sino una profunda crisis estructural del actual sistema socioeconómico globalizado, que hunde sus raíces en su dinámica autoexpansiva de acumulación del capital, basada en el crecimiento económico ilimitado en un planeta finito, una idea equivocada, y que tras chocar con numerosos límites ambientales y sociales va generando y acumulando y profundizando en las distintas crisis que hoy padecemos. Este modelo ha tenido un impacto singular en las familias andaluzas. La escalada de la inflación, que ha alcanzado cotas sin precedentes cercanos, ha afectado muy especialmente a la mayoría social en Andalucía, a lo que se une la necesidad de una transición hacia la reducción energética con un mercado de carácter social y ecológico. La reducción del IVA, que se aplicó el 1 de enero del 2023, ha pasado del 4 al 0%, tal y como en algunos alimentos, tal y como se recoge en el decreto ley. Se antoja como una medida insuficiente y que no ha supuesto ningún cambio sustancial para contener los precios y para que las familias puedan acceder a un precio razonable a la compra de la cesta básica de productos. Es algo bastante común y una conversación bastante
frecuente hoy día salir horrorizado de hacer la compra para llenar la nevera. Informes como el de la OCU, que evaluó el precio de 1.180 establecimientos en 65 ciudades en conjunto del Estado, revelan que incluso la subida de la gran mayoría de supermercados han estado entre el 10 y el 15%, e incluso hay cadenas de supermercados en las que la escala de precios han superado esta cifra. Empresas como Eroski, Hipercor, Consum, Día o Mercadona han elevado los precios muy por encima de la inflación, por lo que los consumidores de estos establecimientos no solo no se han visto aliviados por las medidas adoptadas hasta la fecha, sino que cada vez encuentran más dificultades para poder hacer la compra de alimentos. Uno de los factores que condiciona de forma evidente el aumento de estos precios de los alimentos es el sistema de oligopolio que en la práctica existe en el sector. Unas pocas empresas controlan casi la totalidad del mercado, a lo que se le suma el papel que juegan en la cadena de suministro las empresas distribuidoras, que siguen multiplicando sus beneficios a un momento de crisis e incertidumbre. Empresas como Mercadona, que todavía no publican los datos del 2022 hasta el cierre de marzo, han estimado sus ventas en el año en 28.700 millones de euros de beneficios, con más de 700 millones. Estos datos son, en palabras de la propia empresa, dentro de un contexto muy difícil y comunicado, una subida de precios de los productos muy por debajo de la cifra real, según los estudios independientes realizados por asociaciones de consumidores. El resto de empresas del sector, Carrefour, Día, Eroski, ofrecen resultados económicos similares, todas con beneficios millonarios. El mercado de la alimentación, copado por las grandes multinacionales, está desplazando y destruyendo al pequeño comercio local. Los establecimientos de proximidad, que normalmente se ven regentados por autónomos y pequeñas empresas, se ven inmersos en una espiral por la que dependen de las decisiones de las grandes multinacionales del sector de alimentación y la distribución en la fijación de los precios de suministro y la gestión de stock, mientras cuentan con un margen escasísimo a la hora de ajustar sus precios, sin contar con la apertura en domingo de los centros comerciales que el Partido Popular está liberalizando en Andalucía. El objetivo fundamental de maximización de los beneficios de las grandes corporaciones del sector colisiona de forma evidente con el derecho al acceso de la población a una cesta básica de alimentos en un contexto de bajo salario y de paro estructural que supera, aun en los mejores momentos, entre 5 y 10 puntos la media estatal de desempleo, al mismo tiempo que los precios abusivos se aplican sobre un consumidor final cada vez tienen menos alternativas. Las grandes compañías de distribución final tienen capacidad de imposición de precios al productor de origen que no garantiza la viabilidad de su actividad. Las políticas públicas deben orientarse, entre otros asuntos, a mejorar las condiciones materiales de vida de los y las andaluzas, por lo que es necesario tomar la iniciativa de las instituciones autonómicas para revertir la situación que se está convirtiendo en uno de los mayores problemas y preocupaciones de la pandemia. Igual que tenemos derecho a la sanidad o a la educación, el derecho a la alimentación elemental es un derecho y por tanto debe ser garantizado. Esta propuesta, que puede resultar un poco novedosa o extraña, en realidad es perfectamente legal, perfectamente se puede llevar a cabo y no entra en conflicto con el sector privado. Sencillamente es echar a competir a una empresa pública de supermercado con el resto de empresas para intentar frenar esta escalada inmoral de precios. Digo inmoral porque está incluso por encima la subida del precio de la inflación. Con lo cual traemos esta propuesta para ser debatida con todos ustedes. Gracias. ¿Grupo que desea intervenir? Señor Pérez. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Nosotros esta propuesta la verdad que me gusta poder debatirla porque entiendo que es como el sumum, bueno, la propuesta por antonomasia de las políticas comunistas y un poco del populismo, ¿no? Porque nos plantean siempre a problemas complejos como el que tenemos actualmente, que es el de la escalada de precios, pues soluciones sencillas, ¿no? Que eso es el populismo. ¿Que suben mucho los precios porque tenemos una tensión entre oferta y demanda y porque hay una guerra en Ucrania? Bueno, pues sacamos la varita mágica de los supermercados públicos y con eso creemos que lo arreglamos todo. Mire, nosotros le vamos a votar en contra de todos los puntos, de los 11 puntos, no por el término en sí de los supermercados públicos, que bueno, puede ser hasta bonito, sino porque lo que entendemos que persiguen detrás de este tipo de propuestas. Porque si ahora mismo existe cierto equilibrio entre los poderes económicos, los poderes políticos, etcétera, lo que pretenden con este tipo de propuestas es mezclarlo todo. Es que el poder económico sea también el poder ejecutivo, si puede que sea también el poder legislativo y también el poder judicial. Por eso nosotros le vamos a votar en contra de todas estas propuestas. Porque de esa forma lo que quieren es romper ese equilibrio que existe
y dejarnos a los demás huérfanos de todo tipo de control, de todo tipo de mecanismos de control como son los que existen actualmente. Porque yo le pregunto al proponente, ¿quién sería el presidente de estos supermercados públicos? ¿Quién sería el presidente? ¿Sería Echenique? ¿Sería el señor Rufián? ¿Sería Espinosa de los Monteros? No, sí me preocupa, y ahora va a entender por qué, sí me preocupa. ¿Sería Rufián, Echenique, Espinosa de los Monteros? ¿Sería un representante del PP? ¿Sería un representante del Partido Socialista? ¿Sería un representante de Ciudadanos? Mire, a mí me da lo mismo quién sería, porque ninguna de las opciones a nosotros nos gusta. Es decir, que los políticos estén metiendo la mano en todos los ámbitos de la vida, a nosotros no nos gusta. Por eso esta moción a nosotros, ya le digo que no nos gusta. Porque sabe también, en España ya conocemos un poco esas aventuras de que los políticos se metan en todos los ámbitos económicos y en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Y sabe cómo terminó la última aventura en la que los políticos estuvieron gestionando ámbitos económicos? Fue el de las cajas de ahorro. Y yo estoy seguro que en los años 90, algún representante del Partido Comunista pues diría, nos hace falta un sector público de la banca para que luche por los derechos y evitar los abusos, exactamente el mismo discurso que tienen ahora mismo. Entonces, las cajas de ahorro de los años finales de los 90, principios de los 2000, eran entidades públicas. Usted sabe que eran entidades públicas. Eran entidades que no podían tener beneficios. Eran entidades que gestionaban los políticos. Había representantes de Izquierda Unida, del Partido Socialista, del Partido Popular, etcétera. Se guiaban también por criterios sociales, que es lo que ustedes pretenden, es el modelo que pretenden con el de los supermercados públicos. ¿Y sabe cómo terminó esa aventura de los supermercados públicos? De las cajas de ahorro, con un rescate de 60.000 millones de euros. Por eso a nosotros no nos gustan ese tipo de propuestas, no nos gustan las propuestas donde pretenden que los políticos... Muchas gracias, señor Pérez, ha acabado su turno. De la vida de los ciudadanos. ¿Por el Partido Popular? Señora López. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros creemos que estamos en una crisis económica bastante importante, que se ha unido desde 2009, después el COVID, después tenemos la guerra de Ucrania. Está claro que estamos sufriendo también una tasa de paro importante, como usted bien ha dicho, y todo deriva a que al final los productos alimentarios, las familias cada día sea más difícil adquirirlos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero claro, la ayuda tiene que ser ya, inmediata, porque los que estamos colaborando con el reparto de alimentos estamos muy cerca de las familias y vemos qué es lo que está ocurriendo. Y entre otras cosas, lo que ocurre es que una familia hoy jerezana, no me voy a ir al panorama nacional, sino me voy a centrar aquí en Jerez, una familia que paga una hipoteca que está subiendo de una forma desorbitada, los alquileres que están subiendo desorbitados por la escasez de vivienda, paga luz y paga agua, lo que le queda para poder adquirir alimentos es prácticamente nada. Entonces, es verdad que necesitan una ayuda alimentaria, pero creemos que tiene que ser inmediata. ¿Y para qué crear nuevos programas si ya hay un programa creado de ayuda alimentaria, que es la FEA? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que creemos que este programa lo que tiene que hacer es modificarlo, corregirlo y desarrollarlo, porque lo que no es normal que ahora mismo en esta fase que vamos a recibir alimentos como la leche y el aceite hayan desaparecido. Unos, la leche que no viene por la guerra de Ucrania y el aceite porque no se ha conseguido licitarlo. Pues mire usted, ahora esas organizaciones asociadas al reparto de alimentos lo van a tener bastante mal, porque se encuentran ellas directamente ayudando a familias que no van a poder responder. Y eso no, en el Congreso de los Diputados no atienden a estas familias, las atendemos nosotras, los que estamos aquí en las organizaciones asociadas al reparto de alimentos. ¿Usted sabe cuántas personas serán afectadas por no recibir ni leche ni aceite aquí en la provincia de Cádiz? 69.900 personas. Hay cientos de organizaciones que están comprometidas con ese reparto de alimentos y sabemos muy bien lo que está pasando. Mire, anteriormente
Anteriormente, en el año 2014, empezaron a darse estos alimentos cada 3 meses a estas familias desfavorecidas. Ya vamos cada 6 meses. Antes eran 12 productos básicos, ahora son 7. Y ahora en esta segunda fase han desaparecido hasta los tarritos infantiles. Si ya tenemos un programa, ¿por qué no nos centramos en mejorarlo, en desarrollarlo y en darle una viabilidad que supla las necesidades alimentarias de estas familias y no crear otro programa porque tardaría además mucho tiempo y la necesidad es inmediata? Entonces tenemos que mejorarlo. Y bueno, y desde aquí quiero agradecer sobre todo... perdón. Señora Gallardo. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues, señor Cardiel, desde mi grupo, la propuesta que usted hace, o que hace su grupo, nos ha causado cierta impresión en positivo, porque, en primer lugar, me gustaría decir que sí compartimos con usted la premisa de que el derecho a la alimentación debe de ser también un derecho básico y sacrosanto, igual que el derecho a la sanidad. Al punto lo compartimos que este Gobierno, a pulmón, ha estado colaborando con el economato Juan Grande de forma parcial. También a pulmón ha estado sosteniendo y sostiene el Banco de Alimentos Municipal, donde se hace un reparto de bienes de primera necesidad con criterios tasados y regulados. Y bueno, que el discurso que usted ha dicho, francamente, es que no es que nos lo creamos, es que lo realizamos y lo hacemos factible. Sí había un poco de duda en cuanto a la iniciativa que, como usted dice, por novedosa, pues bueno, quizá suscite alguna que otra controversia, ¿no?, como se ha visto también en este plenario. Pero bueno, también como usted ha bien aclarado en este plenario, lo que usted está postulando es un sistema complementario que no anula ni conflicta con el actual sistema. Y bueno, también considerando las circunstancias excepcionales de estos 4 años, la pandemia, la inflación y la guerra en Europa, pues sí, como siempre, nosotros estamos con la gente. Consideramos que el derecho a la alimentación, máxime en estas circunstancias y máxime en un país como el nuestro, tiene que ser también avalado por las administraciones públicas, no solo por la beneficencia, y a partir de ahí le vamos a votar a favor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que debo reconocer que más o menos cuando me preparaba esta intervención esperaba que fuera tal cual. Es decir, esperaba que los sentidos de las intervenciones de tanto del Partido Popular, Ciudadanos y PSOE fueran por donde han ido en realidad. Lo cual me alegra. Vamos a ver, esta propuesta no... Bueno, no voy a contestar las barrabasadas que ha dicho. De hecho, de los que van a dirigir esa empresa que usted ha dicho pública y tal, de los que van a dirigir, ninguno es andaluz. Estoy hablando aquí de una red de supermercados andaluces. Ni Echenique ni Rufián son andaluces, pero bueno, si usted lo quiere hacer presidente, pues mira, hágalo. Esta propuesta, en realidad, si se lee bien el detalle de ella, no habla de beneficencia. No habla de banco de alimentos, no habla de reparto a la pobreza, no. Habla de competir entre iguales con el mercado privado de los supermercados, entre iguales. ¿Por qué? Porque esto no va de personas que tienen más dificultades poder ayudarles con un bono de comida. Eso, a la larga, y usted lo conoce bien porque me consta que dedica su tiempo a ello, al final es trasladar el capital público al capital privado, y el capital privado es el que está haciendo beneficio milmillonario, como por ejemplo en el caso de Carrefour, que tiene un beneficio en el 2022 del 27%. Esto, la subida de los precios de la compra, no solo afecta a la gente pobre, no nos equivoquemos. A mí me afecta, y supongo que a ustedes también. Supongo que la gente que se escandaliza de los precios que tenemos en el supermercado no solo son gente pobre, o solo los que se quejan de la subida de precios son gente que no tienen recursos. Me parece que no. El problema es mucho mayor. El problema es transversal y afecta a toda la sociedad. Afecta a toda la sociedad, porque además los beneficios de estas empresas que están actuando
prácticamente como un oligopolio, están muy por encima del precio de la inflación, con lo cual ahí se desmonta el discurso de la guerra, de la subida del tipo de interés y este tipo de cuestiones, porque están teniendo subidas de hasta el 15% de los precios de alimentos. Y ustedes dirán, bueno, ¿será que los productores se están hinchando los bolsillos de dinero? Pero es que tampoco es así. Tengo aquí el IPOD de enero del 2022 que publica la COAG, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, casos muy locos como la naranja. La naranja se paga a 14 céntimos el kilo en tierra y se vende en el supermercado a 1,57 €, es decir, un 1000% más de lo que se le paga al productor. Es decir, por cada naranja que metemos nosotros en una bolsa, por cada naranja que metemos, el productor ha tenido que dar 11 por ella. 11 naranjas ha tenido que dar el productor para que yo me pueda llevar una a mi casa. ¿Quién se lleva las 11 naranjas de entre medio? Pues se lo llevan las empresas que están actuando de forma inmoral con la subida de precios. Hay ejemplos, hay cientos. La patata tiene un 500% de recargo sobre lo que se le paga al productor a 20 céntimos y el euro 20 que pagamos nosotros en destino. El brócoli un 511%, el ajo un 754%, la mandarina un 756%. Es decir, alguien se está quedando con nuestro dinero y no son los productores. Sí, muchas gracias. Mire, voy a seguir con la barra basada que dice usted que voy diciendo. Mire, esas propuestas que nos traen aquí no son nuevas, ni es algo novedoso que de repente Adelante Andalucía ha dicho vamos a tener una genial idea con esta de los supermercados públicos. Preparándome la moción, resulta que ya hay modelos en el mundo de los supermercados públicos. Además, comenzaron exactamente igual que como los proponen ustedes, como un sistema que complemente al mercado tradicional, donde la libre economía de mercado también existan estos supermercados públicos. Miren, en 2009, Hugo Chávez, en Venezuela, crea también unos supermercados públicos, que curiosamente se los expropia a una empresa francesa que se llaman Éxito y los convierte en un fracaso. Esto en 2009, Había mucha inflación y propone, además, me hace gracia porque dijo exactamente igual que lo que usted está diciendo ahora, que iban a complementar los supermercados tradicionales. Fíjese el peligro de su mensaje. Entonces, como esto se puso en marcha en 2009, yo decía, bueno, pues será todo un éxito, ¿no? Porque han tenido ya más de una década para que funcionen los supermercados estatales en Venezuela. Bueno, pues buscando más información, más barras basadas, como usted dice, en 2022 tengo otra noticia del Deutsche Welle que dice: inseguridad alimentaria y desnutrición en Venezuela. El Banco Mundial estimó en un 155% anual, esto es antes de la guerra, esto es antes de la guerra, quiero que quede claro. Ubicando a Venezuela en el tercer país con mayor inflación alimentaria del mundo. Es decir, que ustedes en 14 años nos traen una propuesta que la quieren poner en marcha en España y en 14 años tenemos ya ejemplos cercanos en países de Latinoamérica, en Andalucía, pues muy bien. Me da igual dónde lo ponga, como si lo pone en Jerez. Yo no quiero que ustedes pongan supermercados públicos porque son un peligro en la gestión del dinero de los ciudadanos. Se lo digo ya desde aquí. Porque los comunistas, los socialistas, en lugar de plantear soluciones viables, lo que hacen permanentemente, y los tenemos bien calados, es plantear enemigos despiadados, que es lo que hacen siempre. Se llama Juan Roy, se llama Mercadona, se llama Carrefour, porque su exposición de motivos está llena de esos enemigos despiadados, donde usted no da ninguna explicación viable, ni aporta ninguna solución viable, pero eso sí no se olvidan nunca de nombrar a distintas personas. Porque le hago otra pregunta, a ver si me la puede responder. Usted habla de un oligopolio en la exposición de motivos y le pregunto, si ha habido un oligopolio tan importante en España en los últimos años, ¿por qué el precio de los alimentos, la inflación de los alimentos, no ha sido un problema hasta ahora? Porque en los últimos 20 años, si usted se va, por ejemplo, al CIS, en las preocupaciones de los españoles, nunca ha estado el precio de los alimentos. Y está ahora, cuando ha habido una guerra en Ucrania, que ha tensionado los precios. Por eso le digo que si ha habido un oligopolio tan peligroso, ¿por qué nunca ha sido un problema el asunto de los precios? Y le diré también el tema de Mercadona, de lo que está hablando. ¿Usted sabe cuánto gana Mercadona por cada euro que vende? 3 céntimos, que es lo mismo que ganaba en 2021. Lo que pasa es que manipulan siempre la información, señalan a esos enemigos despiadados y nos pretenden hacer a los demás comulgar con ruedas de molino. Por eso yo le digo que el problema no se llama Mercadona, no se llama Juan Roy, no se llama Carrefour, el problema se llama guerra, comunismo y populismo, y por eso le vamos a votar en contra de las 11 propuestas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Me ha hecho usted una pregunta directa a la que pretendo responderle.
¿Por qué nunca ha sido una preocupación hasta ahora? Los oligopolios que funcionan así, todo va bien, todo va bien, todo va bien hasta que deja de ir. Todo va bien hasta que deja de irlo, que es el problema de los oligopolios. Es, por ejemplo, señor Pérez, en mi turno me gustaría responderle a la pregunta que me ha hecho, si tiene interés en escuchar la respuesta, vamos. Lo digo porque con el precio de la energía pasaba exactamente lo mismo. Un oligopolio energético en el que todo iba bien hasta que deja de irlo. Entonces es cuando es importante que el sector público defienda los derechos universales de las personas. Porque igual que tenemos, es que el discurso que usted tiene, bueno, aparte de que me parece, bueno, no me gusta, no estoy de acuerdo con él, por supuesto, pero es que además me parece un poco peligroso porque hablan ustedes de que no quieren meter, creo que ha utilizado algo así como las zarpas de lo público o algo así, no sé exactamente qué expresión ha utilizado, en todos los